Hola, bienvenidos en A Través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas en casa durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único bíblico de Les Feldick hace que la Biblia cobre vida. Cuando les está enseñando, la gente dice que el tiempo vuela. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bueno, una vez más, es bueno tener a todos juntos y confiamos en que disfrutaremos mientras continuamos estudiando la palabra. Vamos a retomar más o menos donde lo dejamos la semana pasada, pero antes de comenzar un estudio realmente profundo del pacto de Abraham que he mencionado en lecciones anteriores, es fundamental para entender el resto del programa de Dios a lo largo de las edades y el cambio. En la manera en que Dios trata con la raza humana a medida que llegamos al capítulo 12 de Génesis, pero antes de comenzar, me gustaría dirigir algunas palabras a nuestra audiencia televisiva, ya que va a ser muy difícil cubrir tanto como me gustaría en solo 130 minutos. Y siempre tengo miedo de que si no soy entendido correctamente y si estas cosas no nos llegan de una manera comprensible, ustedes podrían estar inclinados a simplemente desconectarme. Y así, les ruego a aquellos que nos ven por televisión que no se den por vencidos, aunque no lleguemos tan lejos como nos gustaría en estos primeros 30 minutos. Pero tengan paciencia. Y con el tiempo creo que, como la mayoría de las personas de mi clase lo han hecho a lo largo de los años, comenzarán a ver cómo todo esto se une de manera tan hermosa. El cristianismo es una masa de confusión esta noche. Tenemos tantas ideas diferentes y tantos grupos diferentes. Y el problema es que simplemente no se toman el tiempo para ver qué dice realmente la palabra. O como he enfatizado tantas veces, también tenemos que darnos cuenta de lo que no dice. Y esto es lo que intentaremos señalar, que muchas personas piensan que estas cosas están aquí y no lo están. Y eso es tan peligroso como intentar retorcerlo. Esto no es lo que dice la Biblia. Y así todo esto está en nuestras mentes mientras comenzamos ahora este estudio del pacto de Abraham. Ahora soy una de esas criaturas, y le estaba diciendo a mi esposa mientras conducíamos, incluso las revistas nacionales están comenzando a darse cuenta de que hay legiones de personas como yo, y que cada vez que tomo un libro o una revista, inmediatamente voy a la última página. ¿Conoces a personas así? No puedo evitarlo. ¿Sabes qué hacen ahora? Están poniendo sus editoriales en la última página. Bueno, ahora voy a hacer ese mismo enfoque antes de volver a Génesis 12 y comenzar nuestro estudio sobre el pacto de Abraham. Voy a empezar por el final en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, ahora esto por supuesto es una de las cartas de Pablo escritas a los predominantemente iglesias gentiles allí, y la carta a los Efesios era más o menos encíclica. En otras palabras, fue escrita para la iglesia en Éfeso con la idea de que se pasaría a todas las demás iglesias de la zona, pero fue predominantemente a los gentiles a quienes escribe, comenzando en el versículo 11 por cuestión de tiempo. En Efesios capítulo 2, versículo 11, los que ven en TV encuentren una Biblia y tomen nota de estos versículos, tomen algunas notas, y si les deja con la cabeza dando vueltas, pueden volver y ver lo que dice la palabra. Está bien, en el versículo 11, Pablo escribe, por tanto recuerda que tú, ahora eso es una directiva personal, recuerda que tú, siendo en tiempos pasados gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión, por aquellos que son llamados la circuncisión. En otras palabras, así es como el judío se refería al gentil, los incircuncisos. Versículo 12, que en ese momento, mientras Israel se refería de manera casi despectiva a los gentiles como los perros incircuncisos, era su frase favorita, que en ese momento Pablo dice, ustedes, gentiles, estaban sin Cristo siendo extranjeros de la ciudadanía de Israel,
ajenos a los pactos de la promesa. Ahora subraya esa palabra pactos porque esto regresa directamente al Antiguo Testamento. Pero los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa. Y ahora lo último es casi increíble para muchas personas si no entienden por qué. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo. Y eso es que nuestros antepasados gentiles estaban en una situación de no tener esperanza sin Dios en el mundo. Ahora impactante, ¿verdad? La gente dice que no fue justo. ¿Cómo podría Dios hacer eso? Bueno, vamos a cubrir todo eso, si no en esta media hora, ciertamente en la siguiente, pero este era el estado. ¿Quieres recordar de nuestros antepasados en la era precristiana? Ahora, después de todo, todos tenemos antepasados que se remontan, ya sabes, a Adán. Y así, nuestros antepasados allá atrás, antes de estas revelaciones que fueron especialmente dadas al apóstol Pablo, nuestros antepasados estaban en este conjunto de circunstancias, no eran parte de la nación de Israel, eran gentiles, no estaban de ninguna manera asociados con los pactos que Dios hizo con Israel y en consecuencia estaban sin Cristo, estaban sin Dios en este mundo. Esa era su suerte. Pero no te detengas ahí. El siguiente versículo, palabra de 3 letras, que digo que es tan clave si vas a ser un estudiante de la Biblia. Pero ahora es una palabra de tiempo. A pesar de que esta fue la suerte de nuestros antepasados durante cientos, sí, miles de años, 2000 años y más, ahora es diferente. Ya no estamos bajo esas circunstancias de estar fuera del pacto y ser extranjeros de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios. Ahora, Pablo dice, en Cristo Jesús, ustedes que estaban. Ahora la palabra a veces la mejor uso es en un tiempo, pero ustedes que estaban en un tiempo lejanos. ¿Qué quieres decir con lejanos? Bueno, lo que acaba de decir en el versículo anterior, ¿ves? Sin esperanza, sin Dios en este mundo, pero ahora nosotros que estábamos en un tiempo lejanos estamos cerca, es decir, estamos cerca de Dios por medio de ¿qué? La sangre de Cristo. Así que ves, la muerte, sepultura y resurrección es lo que hace toda la diferencia en el mundo. Ahora, mientras mencionamos la muerte, sepultura y resurrección, lo mencioné. No, pretendo ser un evangelista, dejaré la evangelización a ellos. No, soy un predicador, así que no predico constantemente a la gente. Pero, sin embargo, aunque básicamente estoy tratando de enseñar, queremos presentar periódicamente el Evangelio tan claramente como sabemos hacerlo para que haya, como le dije a una de mis clases la otra noche, supongo que mi oración más ferviente día tras día es que nadie venga a mis clases durante un tiempo y se deslice hacia la eternidad perdido, porque eso para mí es simplemente horrible. Que alguien se siente bajo lo que creo que es una buena enseñanza sólida y aún así pierda la salvación de Dios. Creo que eso sería terrible. Y así, esa es mi oración ferviente, así que periódicamente lo haré. Solo haré un esfuerzo por entrar y dejar tan claro como sé cómo hacerlo el Evangelio, o el plan de salvación, o como Pablo acaba de decir en Efesios, que hemos sido acercados por la sangre de Dios, de Cristo. Muy bien, ahora volteen si pueden a 1 Corintios 15, los primeros 4 versículos. Los uso con suficiente frecuencia en mis clases nocturnas que la gente ve en estas palabras. Además, él escribe, y nuevamente está escribiendo a la iglesia de Corinto, que era predominantemente gentil, dice, además, hermanos, os declaro el Evangelio, no un evangelio. Os declaro el Evangelio que os prediqué y que también habéis recibido y en el cual estáis firmes, es decir, posicionalmente, por el cual también sois salvos,
Ahora solo hay un plan de salvación en nuestra Biblia para nosotros hoy, y ese es creyendo en el Evangelio, y así Pablo tiene que aclararlo. Así que dice que es por este Evangelio que somos salvos si lo mantenemos en memoria. En otras palabras, tienes que saber en qué crees. Si mantienes en memoria lo que os prediqué, hayáis creído en vano. Es decir, gente cree, no hay duda al respecto, pero no están creyendo en lo correcto. Solo están creyendo en algo y en cualquier cosa, y piensan que van a salir adelante. Pero las Escrituras son tan contundentes que tenemos que saber en qué creemos. Y por eso Pablo usa la palabra saber, S-A-B-E-R, de la palabra griega epinosis, conocimiento pleno. Tenemos que saber en qué creemos. Siempre enfatizo, y ustedes que han estado en mis clases durante años, que no necesitan saber toda la Biblia para ser salvos. Es mejor que conozcamos el plan de salvación. Es mejor que sepamos por qué. Dios es capaz de salvar a un pecador. Muy bien, aquí vamos ahora. Verso 3, porque dice, os he entregado primeramente lo que también recibí. Ahora Pablo siempre hace referencia al hecho de que fue el Señor ascendido y glorificado quien le reveló estas verdades, y Él a su vez las transmite a nosotros los gentiles en particular, aunque ciertamente no dejamos de lado al judío. Así que dice, os he entregado primeramente lo que también recibí, como que, y aquí viene, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Según las Escrituras, ¿ves? Ahora eso significa que no fue simplemente de repente un pensamiento posterior. Dios no se encontró de repente en un aprieto y tuvo que hacer algo. No. Todo fue preplaneado desde la eternidad pasada. Todo fue considerado antes de que el hombre siquiera llegara. Dice que murió por nuestros pecados, las profecías, el Antiguo Testamento. Versículo 4, y que fue sepultado. Estaba realmente muerto. No solo entró en un coma, o como dicen, un desmayo, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora eso es el Evangelio. Cuando Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el Evangelio, es Él. ¿Cuál es la siguiente palabra? Poder de Dios para salvación a todos los que... ¿Cuál es la siguiente palabra? Cree, ¿verdad? A todos los que creen. No dice a todos los que se arrepienten y son bautizados. No dice a todos los que hacen tal y tal y tal y tal. Pero dice muy claramente que si creemos en este Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, cuando creemos eso con todo nuestro corazón, ese Evangelio se convierte en el mismo poder de Dios, el mismo poder que creó el universo, se libera sobre nosotros, a nosotros, en nosotros y nosotros. Por ese poder de Dios, entonces nos convertimos un hijo de Dios. Quiero decir, está más allá de la comprensión humana. Así que, ¿qué hacemos? Lo tomamos por fe, lo tomamos por fe. No podemos comprenderlo, pero la Biblia dice que eso es lo que es. Y cuando lo creemos, Dios, como dice Pablo una y otra vez, lo considera como justicia al creer, pero debemos tener cuidado con lo que creemos. Ahora, todo esto regresa a lo que acabamos de ver en Efesios 2, que hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora no puedes separar la sangre de Cristo de su muerte. Están simplemente ligados y no puedo imaginar. No critico a los hombres detrás de las muertes sagradas. Ese no es mi trabajo. Pero una de las parejas en una de mis clases estaba muy molesta. Su pastor había hecho la afirmación de que no hay nada en las Escrituras que indique que Cristo murió una muerte sacrificial. ¿Cómo puede alguien decir eso cuando la Biblia está llena del hecho de que sin el derramamiento de sangre no hay remisión? Y luego Pablo llega y se refiere constantemente a Cristo como nuestra Pascua.
Él es quien murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros. Él es el sacrificio, y el único sacrificio con el que Dios estuvo satisfecho. Pablo también, al escribir a los hebreos, dijo que la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. ¿Qué lo hacía? La sangre de Cristo, porque Él fue el supremo, el sacrificio perfecto. Así que todo eso está envuelto junto. El hecho de que su sangre fue derramada, Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y ahora hemos sido acercados en virtud de ese tremendo acto de Dios, y cuando lo creemos, el mismo poder de Dios se mueve en una vida y nos convertimos, como nuevamente dice Pablo en 2 Corintios y en otros lugares, en una nueva creación. Pero como dije, ahora eso está comenzando más o menos en la última página. Ahora volvamos al capítulo 12 de Génesis. Lo tocamos un poco la semana pasada, pero ahora en el capítulo 12 de Génesis llegamos a un lugar donde una vez más Dios ha visto a la raza humana una y otra vez rebelarse y rechazarlo por completo. Ahora, solo por un momento de repaso, Adán no estuvo en el jardín mucho tiempo hasta que hizo que, se rebeló, pecó, fue desobediente. Ahora, cuando Adán pasó de esa experiencia en el jardín a vivir fuera del jardín, en nuestro lenguaje actual, no podríamos llamar eso fácilmente un juego completamente nuevo. Era un juego completamente nuevo. Era un conjunto completamente nuevo de circunstancias. Era un nuevo conjunto de regulaciones que Dios había dado ahora, instrucciones o como quieras llamarlo. Era totalmente diferente de la vida en el jardín. Bajo esa situación encontramos a la raza humana completamente rebelde hasta que se volvió tan mala. Dios tuvo que traer el diluvio. Ahora de nuevo, observa lo que sucede cuando el diluvio ha terminado, como hemos estado viendo las últimas semanas, y Noé y su familia salen del arca. ¿Qué tienes? De nuevo, otro juego nuevo, un conjunto de circunstancias nuevo, y de nuevo Dios da diferentes reglas y regulaciones para vivir. Señalamos cómo ahora dio instrucciones de que podían matar animales y comer su carne. No podían hacer eso antes. Y así había todas estas cosas que hicieron que la vida después del diluvio fuera totalmente diferente a la vida antes del diluvio. Pero Dios no ha cambiado, la naturaleza humana no ha cambiado, pero sin embargo las circunstancias han cambiado. No pasó mucho tiempo después del diluvio y vimos aquí hace unas semanas dónde estaban, la Torre de Babel. En la Torre de Babel, y ahora la influencia de Satanás entra y terminan persiguiendo a otros dioses, la introducción de la idolatría, ¿recuerdas? Paganismo, y desde la Torre de Babel el paganismo simplemente permeó toda la raza humana. Todos no tenemos indicios de que sabemos que Noé vivió durante mucho tiempo. ¿Qué le pasó? Pero dejando a Noé de lado, no tenemos nada que indique que alguien tuviera conocimiento del único Dios verdadero. Todos se habían congregado tras la idolatría y el paganismo. Ahora, ¿qué tiene que hacer Dios durante casi 2000 años? Y quiero destacar esto. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo del capítulo 11 abarca 2000 años de historia humana. Solo en esos 11 capítulos 2000 años, pero comenzando con el capítulo 12, versículo 1, vamos a cubrir los próximos 2000 años y ocupa la mayor parte de nuestra Biblia, todo el Antiguo Testamento y, bien entrado el Nuevo, ahora estarán en esos próximos 2000 años. Pero aquí está Dios con una raza humana que nuevamente ha rechazado por completo su oferta de salvación, han rechazado por completo su autoridad y han seguido a otros dioses
están sumidos en la idolatría. Y recuerda, el Dios de la idolatría es el mismo Satanás, y parece que no hay esperanza para esa raza humana. Y luego podemos usar esa palabra de 3 letras nuevamente, pero Dios dice, voy a hacer algo diferente, voy a tomar un nuevo enfoque. Ahora no fue que lo sorprendió nuevamente, todo esto estaba predestinado. Y mientras discutíamos la otra noche con un pequeño grupo, sabes, hay una delgada línea entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Y es muy difícil definir esos dos y no confundirlos, porque Dios es absolutamente soberano, lo sabemos. Él ha trazado toda la línea de la historia humana por adelantado, y sin embargo, nunca ha quitado el libre albedrío al hombre para lograrlo. Y así llegas a todo este asunto de la presciencia y todo eso, pero lo que sea, no queremos confundirnos en estas cosas, que Dios nunca es sorprendido, y así ahora con la raza humana totalmente saturada en la idolatría, Él dice, voy a tomar un nuevo enfoque, voy a tomar un pequeño grupo de personas, voy a tomar a un hombre, y de ese hombre voy a hacer surgir una nación de personas, una pequeña nación, y con esa nación voy a trabajar, voy a enseñarles, me voy a revelar a ellos de una manera que la raza humana nunca ha tenido revelación antes, y voy a tomar a esa pequeña nación de personas, y en algún momento en el futuro los voy a canalizar de nuevo hacia las otras naciones del mundo para traerlos a mí. Ahora, la mejor manera en que puedo imaginarlo en la pizarra, y no vamos a tener tiempo en esta media hora para llevarlo a cabo, pero si puedo ayudarles a verlo mentalmente, tomemos una línea amplia. Esa es la corriente principal de la humanidad, la raza humana, la humanidad. Ahora han llegado desde Adán, 2000 años, y ha sido una catástrofe tras otra, ¿verdad? Ahora, al final de esos primeros 2000 años, como dije hace un momento, Dios va a hacer algo diferente. Va a llamar a un hombre. Su nombre para empezar es Abraham, y llegamos a conocerlo mejor como Abraham. Ahora, de esa corriente principal de la humanidad va a sacar, comenzando con este hombre, Abraham, la nación de Israel, judío. Y aquí está a lo que Pablo se refería en Efesios. Mientras Dios va a tratar con esta nación de personas que provienen de este hombre, Abraham, dejará que el resto de la humanidad simplemente se deslice en su estado sin Dios hacia su perdición eterna. Y lo he visto en mis clases una y otra vez, donde están casi atónitos y dicen, bueno, no tuvieron una oportunidad, Dios no fue justo. ¿Sabes qué siempre tengo que recordarles? ¿Qué había estado haciendo Dios durante 2000 años? Él había estado tratando con toda la raza humana sin que nadie estuviera segmentado, sin que nadie quedara fuera. Todos tenían conocimiento de lo que Él esperaba de ellos. ¿Qué hicieron con eso? Lo pisotearon, lo ignoraron, se rebelaron, y así, ahora Dios, en su presciencia, puede ver que esto no habría cambiado ni un poco. La humanidad habría continuado haciendo lo que hicieron en los primeros 2000 años. Simplemente vivirían constantemente en rebelión y gradualmente iría de mal en peor. Así que Él es perfectamente justo, como dijo Pablo en Efesios, al dejar a estas personas ahora seguir su curso de la historia humana sin Dios, sin tener nada que ver con esta pequeña nación de personas con las que Dios va a trabajar, particularmente ahora, hasta algún momento futuro. Y Él iba a enviar a ese pueblo preparado de regreso a la corriente principal de la humanidad para llevarles el conocimiento del Dios de Abraham, tal como Dios se revelará a Abraham. Ahora, me estoy explicando claramente. Así que va a tomar a esta pequeña nación y va a hacer pactos con ellos. Y si recuerdas, hace unas semanas expliqué que un pacto siempre
es unidireccional de Dios hacia el hombre. Así que, aunque estos pactos parecen estar rotos y olvidados, dado que provienen de Dios, nunca serán rotos, nunca serán olvidados. Tarde o temprano, estos pactos siempre se cumplirán. Nunca pierdas de vista eso. Y así, mientras Dios hace estos pactos ahora con la nación de Israel, mantén siempre esto en tu mente. Es por esta masa de humanidad que Dios está haciendo lo que está haciendo, porque va a preparar a estas personas con suerte para el momento en que puedan regresar y revelar el conocimiento de su Dios, que las Escrituras llaman el Dios de Abraham, para que pueda dar una revelación del Dios de Abraham a estas naciones paganas, sin Dios, gentiles. ¿Ha olvidado Dios a estos? Para nada. Él está haciendo todo para su beneficio, aunque habrá generaciones aquí que pasaron por la escena y salieron de ella y están perdidas. Quiero decir, eso es algo que no podemos reconciliar en el pensamiento humano, pero Dios sabe lo que está haciendo. Así que lo primero que quiero que la gente entienda es la razón por la que la pequeña nación de Israel ha sobrevivido a los milenios contra todo pronóstico. A pesar de todas las veces que la gente de este mundo ha intentado obliterarlos, es porque son el pueblo del pacto de Dios. Ahora bien, como ya podemos ver, no tuvieron éxito en hacer lo que Dios realmente quería que hicieran. Porque antes de que llegaran al lugar donde Dios ahora podía llevarlos a las naciones gentiles y usarlos como sus misioneros o evangelistas, ¿qué hicieron? Crucificaron al Señor de la gloria. Pero de nuevo, Satanás pudo haber pensado que era el victorioso al ver al mismo Hijo de Dios muriendo en esa cruz romana. Pero lo que Satanás y el resto del mundo nunca comprendieron fue que Dios no fue derrotado en la cruz. ¿Quién lo fue? Satanás. Así que, a pesar de que el pueblo del pacto favorecido lo arruinó, esa es la mejor expresión que puedo usar, simplemente lo arruinaron por completo. No reconocieron al que había venido a cumplir estos pactos, lo rechazaron, lo crucificaron. Pero Dios siguió adelante y trajo el evangelio a los gentiles sin Israel al hacer aparecer a un pequeño judío, Pablo de Tarso. ¿Y cuál es la primera cosa que Dios reveló a Ananías sobre Pablo de Tarso? Él es definitivamente un vaso elegido para mí y va a llevar la palabra a los gentiles. Y si eres cuidadoso al leer a Pablo, notarás que siempre te está diciendo a ti, gentiles, esté atento a esto mientras lees sus cartas. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldig, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldig, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldig, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldig es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez.